Gracias a la familia que nos acompaña. Em, Como si vieron ahí en lo que he compartido, serán dos puntos grandes, una enseñanza y después un tiempo de comunión. Los micrófonos van a estar apagados, eh, así que en la enseñanza digamos que no va a haber interacción. Y después en el tiempo de comunión, claro que sí, pues es la idea. Sin embargo, si no se sienten cómodos o cómodas hablando en el tiempo de interacción, no lo tienen que hacer. Pueden solo escuchar y ya. El punto es que este sea un espacio seguro, tranquilo, donde puedan venir a escuchar de la palabra, a escuchar a otros. ¿Ok? Así que empezamos de una. Y lo primero que les quiero decir es que las enseñanzas tienen el propósito de ser únicas. Con esto me refiero con esto me refiero que no serán series, ¿ok? Quizás de repente usemos el mismo libro o incluso algún mismo tema o idea, pero cada martes escucharemos una enseñanza única, ¿ok? Lo otro que les quiero pedir es que tengan una Biblia, no necesariamente tiene que ser física, pero sí me encantaría que leyeran pues el pasaje conmigo. Así que vamos a empezar con Primera de Pedro 1:14. Primera de Pedro 1:14 y vamos a leer al 16. Voy a hacer un hábito leer de dos versiones. Siempre voy a leer de una que se llama NTV, que me ha gustado mucho, y hoy también de la Reina Valera, de la reverendísima Reina Valera. Así que Primera Pedro 1:14 al 16. Entonces leo primero de la NTV, Primera de Pedro 1, capítulo 1, versículo 14. Y dice así: por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Versículo 15. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las escrituras dicen, sean santos, porque yo soy santo. ¿Okay? Esa es la NTV, la voy a leer también en la Reina Valera. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. En la NTV empieza con una frase, dice, por lo tanto. Estas frasecitas en la Biblia hay que ponerles cuidado, porque si dice por lo tanto, significa que la idea no empieza ahí, ¿verdad? Entonces hay que leer un poquito atrás y por el tiempo no voy a leer, pero voy a usar una palabra que está ahí en el versículo 14 para resumirlo, lo que dice atrás. Dice en la NTV, por lo tanto vivan como hijos. Y entonces la primera parte del capítulo 1, Pedro explica que hemos recibido la gracia, que hemos recibido la salvación, que hemos recibido la fe. Es decir, no éramos hijos y hoy somos hijos. Por lo tanto, dice el versículo 14, vivan como hijos obedientes de Dios. La palabra clave de la enseñanza de hoy es santo, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Sed santos como yo soy santo.
En sus mentes, ¿verdad? O si quieren escribir, está bien, pero ahí donde ustedes están, sin comentarlo, tómense unos 30 segundos que les voy a dar para pensar 3 palabras que se les viene a la mente cuando escuchan la palabra santo. 3 palabras. Esta dinámica solo es para meter o involucrar la mente, ¿verdad? Más. ¿Qué es lo que estamos hablando cuando decimos santo? Quizás algunos de ustedes ya pensaron en esta palabra que es apartado. Quizás no es primera vez que se escucha que la palabra santo significa apartado. Vamos a enfocarnos en esta frase que dice, sean santos como yo soy santo. Y vamos a empezar con la segunda parte. Yo soy santo, Dios es santo. La palabra definitivamente significa apartado. Quizás hemos pensado que nosotros nos apartamos, pero pensar en que Dios es apartado es algo bien interesante. Esto significa que Dios es apartado de todo lo que significa ser humano. Porque a veces cuando pensamos santo, pensamos que Dios es perfecto. Y sí es cierto, pero lo pensamos como que fuera un abuelito como perfecto. O sea, pensamos como que fuera un abuelito, solo que súper perfecto. Y entonces por eso es santo, ¿verdad? O, por ejemplo, pensamos que es santo porque es sin pecado. Y sí es cierto que no tiene pecado, ¿ok? Y sí es cierto que la santidad tiene que ver con dejar el pecado o no tener pecado. Sin embargo, la palabra santo con Dios tiene mucho más que ver con que es totalmente bien diferente a lo humano. Y eso nos cuesta a nosotros, porque como nosotros somos humanos limitados, de repente tenemos una percepción de Dios como que fuéramos como nosotros, solo que un poquito más o un pocote más eh, perfecto, ¿verdad? Pero la palabra santo tiene que ver con ese Dios que no es nada, nada, nada humano. O sea, Él fue el que nos creó a nosotros. Él fue que en su imaginación, por decir así, y en su amor es que creó los cielos y la tierra. ¿Ok? Él es el que está súper, súper otro. De hecho, han habido algunos autores cristianos que han descrito a Dios como el otro. Es decir, todo es separado de lo que significa humano. Y ese es Dios. ¿Ok? Pero de repente viene y dice Dios, y Pedro dice, ¿verdad? Sean santos como yo soy santo. Y en este caso, nosotros sí venimos con esa carga del pecado. Nosotros sí venimos de las tinieblas a la luz, ¿verdad? Sí venimos del pecado a la santidad. Entonces, en ese sentido, es como más entendible para nosotros que estamos apartados. Y en esta noche quiero darles 2 cosas súper prácticas con esta idea de ser apartados. Rapidito, y otra vez les recuerdo que no respondan, ¿verdad? Pero ¿qué se les viene a la mente si yo le digo apártese? Mire usted, apártese. Apártese de eso. O solo apártese. ¿Ok? Solo voy a dejar unos 10 segunditos para que piensen. ¿Qué se les viene a la mente si digo apártese? La primera que quiero dejarles hoy con la palabra apartado, pensando en ser santos, es alejarnos. Hoy empezamos estas reuniones, es la primera del 2023, y en este año nuevo, el Señor nos dice que nos tenemos que alejar, apartarnos de ciertas cosas. Estos pueden ser personas que traen una relación tóxica,
a nuestra vida. Y ser santo significa apartarse de esa persona. En el caso, por ejemplo, de los esposos, no es apártese, ¿verdad? Pero definitivamente sí apartarnos de esas cosas que nos alejan en nuestra relación. Por otro lado, puede ser una relación de negocio o de trabajo o ideas de trabajo que nosotros estamos considerando y están cerca. Y ser santos puede significar alejarnos de esa idea, de esas consideraciones o de esos planes. También puede ser una amistad de años, que quizás por esos años y por ese cariño y por ese amor y por esa cercanía, uno no está apartado de esa persona. Y puede ser que ser santo significa apartarse. Además, tiene que ver con lugares. Hay que apartarse de lugares que no nos ayudan en nuestro caminar cristiano. Y hoy que tenemos lo virtual, también hay caminos que nos tenemos que apartar. Personalmente, yo tengo que tener mucho cuidado con las redes sociales en mis luchas, porque de repente estoy cerca de cuentas, personas o incluso pueden ser chistes, ¿saben? Que yo estoy cerca, estoy escuchando y no me hacen bien y no me santifican. Entonces me tengo que apartar. Entonces la primera idea de ser santos y con la idea de apartados es apártese. Hay que apartarnos de ciertas cosas, hay que alejarnos de ciertas cosas, personas, ideas, planes que tenemos. La segunda idea que les quiero dejar hoy es que cuando a veces decimos, no, es que yo me necesito apartar un tiempo. Decimos algo así como que estoy, por ejemplo, en la ciudad y cae bien apartarnos, vamos al volcán o vamos al mar y nos apartamos. Y eso significa un tiempo con alguien o un tiempo para mí mismo o un tiempo para respirar otro aire. Y la segunda cosa que tiene que ver con la santidad y ser santos es que tenemos que apartarnos para Dios. Es decir, tener tiempos a solas con Dios. Y dos preguntitas que quisiera que tomaran el tiempo en sus corazones y en sus mentes. ¿Cómo está mi intimidad con Dios? Y la segunda pregunta es parecida. ¿Estoy apartando tiempo para estar con Dios? Apartarse en estos tiempos en nuestra vida es un poco difícil. De hecho, parece que por naturaleza tratamos de llenar el horario. Sentimos que si hay tiempos en nuestro horario que no tenemos nada que hacer, estamos perdiendo el tiempo. Pero de repente tenemos tanto tiempo lleno que no apartamos tiempo con Dios. O de repente es una prioridad hacerlo, pero bien poquito tiempo, ¿verdad? O es una prioridad hacerlo y solo hacemos como mitad de lo que queríamos hacer o tenemos cierta inquietud de hacerlo, pero al final pasa el día, pasa la semana, ya es miércoles, viernes, fin de semana, empieza lunes otra vez y no hemos apartado tiempo con Dios. Ahorita me recuerdo de una vez que iba al trabajo y me topé con una persona con una Biblia en el elevador y yo me alegré y le dije, hey, le dije algo así como que qué bonita tu Biblia o algo así. Y me dijo, sí, sí, es que tengo culto en la noche. Y no hay nada malo, ¿verdad? Obviamente, pues, de que él llevara la Biblia para el culto en la noche, pero quizás yo pensaba, hey, este chavo a leer la Biblia más, o apartar un tiempo con Dios, ¿verdad? Entonces, la segunda idea es que hay que apartarnos para Dios, para pasar tiempo con Él.
Por ahorita hemos visto ideas de cómo ser santos o qué tenemos que hacer para ser santos. Pero la gran pregunta es ¿de dónde viene el poder para hacerlo? Quiero que hagan un super mini ejercicio y empiecen a leer Primera de Pedro, ahí donde están, y encuentren la primera vez donde sale el Espíritu. Tómense el tiempo para hacer eso. Ok, yo creo que ya lo encontraron. Y en la primera parte, la primera palabra, la primera vez donde sale la palabra espíritu, dice, en la NTV dice, y su espíritu los ha hecho santos. En la Reina Valera dice, en santificación del espíritu. Es decir, que estos ser santos proviene del Espíritu Santo. De ahí proviene ese poder. ¿Ok? Ahora, para mí fue interesante de que estamos estudiando el versículo 14 y digamos que esta clave la encontramos en el versículo 2. Y esto me hace pensar de que a veces las respuestas que necesitamos en nuestro caminar cristiano las encontramos en las cosas básicas o en las cosas fundamentales o las cosas al principio. Quizás de repente entramos este año y empezamos a pensar una vez más cómo caminar, cómo ser cristianos, cómo avanzar, y quizás las respuestas se encuentren en esas ideas fundamentales del cristianismo. ¿Cómo llegamos al Señor? ¿Cómo nos llamó? ¿En qué circunstancia estábamos? ¿Cómo estaba nuestro corazón? ¿Y cómo llegamos a entregarle nuestro corazón al Señor? ¿Y cómo el Espíritu nos santificó, digamos, por primera vez cuando llegamos a Él? Entonces hay que recordar esas cosas fundamentales, porque a veces son la clave para el éxito en nuestro caminar cristiano. Ahora, uno de los problemas con la frase sed santos es que a veces uno dice, híjole, pero es que es como bien difícil. Pero aquí lo que estamos viendo es que uno no lo hace, sino que lo hace el Espíritu Santo. Es decir, uno desea la santidad, uno se alista para ser santos, uno le pide a Dios el ser santos, pero definitivamente es el Espíritu Santo que lo hace. Y tengo una pregunta, una vez más, que quisiera que consideraran. ¿Alguna vez hemos experimentado ese poder sobrenatural que nos hace andar en santidad? En otras palabras, esas cosas que yo sé que yo no logro hacer, que yo sé que a mí me cuestan, de repente me encuentro ante una situación y lo logro. Y sé que no viene de mí. Estoy hablando de vencer tentaciones, por ejemplo. Hemos experimentado ese poder del Espíritu Santo, que estamos ahí. Sabemos que lo más obvio es que yo voy para abajo y de repente estoy parado y digo, no. Y camino firme en el camino de la santidad. Eso solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. O por ejemplo, esquemas mentales que uno tiene, carnales. Uno tiene hábitos y tiene formas de pensar y solo el Espíritu Santo puede lograr romper esos esquemas. Primero identificarlo, ¿verdad? ¿Qué esquemas mentales tengo yo en mis hábitos que son carnales, que no tienen nada que ver con la santidad, que no tienen nada que ver con ser hijos de Dios? En otras palabras, ¿cómo puedo abrir mi mente a caminos más santos?
Eso quiero que lo piensen súper bien, porque uno va caminando y pues uno quiere avanzar pues en el cristianismo y de repente pues uno siente pues que uno va leyendo la Biblia un poquito más o entendiendo, escuchamos sermones, leemos, en las redes sociales vemos cosas de la Biblia, pero ¿hasta dónde será que el Espíritu Santo nos quiere llevar? ¿No será que los caminos del Espíritu Santo son mucho más poderosos, mucho más lejos, mucho más, digamos, impensables que lo que yo considero? Pienso que tenemos que abrir nuestra mente a esos caminos más santos que el Espíritu Santo nos quiere llevar. Entonces, en esta noche hemos hablado de esta palabra santo y la palabra apartado. Y la última idea que les quisiera dejar, que no es una idea, o sea, no es un punto extra, sino que esta idea apartado, que cuando veamos la palabra apartar, nos recordemos de estas cosas. Uno dice apartar y escucha apartar en muchas conversaciones. De hecho, por ejemplo, ¿verdad? En la casa uno dice apartate, déjame pasar, apartate. Entonces que el Espíritu nos recuerde cuando decimos cosas así. O por ejemplo, uno dice, ¿cómo llama algún centro comercial? Dice que yo quisiera apartar algo. ¿Me puede apartar esto para después? Que el Espíritu Santo nos recuerde en el día a día de estas ideas de ser apartados y de apartarse para el Señor. Así que voy a terminar con una oración para terminar este tiempo de enseñanza. Padre, gracias por tu palabra, porque nos das una instrucción clara, Señor, sobre cómo caminar, cómo ir. Y en esta noche has traído la palabra santo a nuestra mente, a nuestro corazón. Y Señor, verdaderamente queremos decirte en esta noche que lo deseamos y te lo pedimos, Señor. Te pedimos esa santidad, te pedimos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, te pedimos caminos diferentes, caminos impensables para nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, que nos abras nuestros ojos, que abras nuestra mente, Señor, a considerar caminos santos que nunca habíamos pensado. Te damos gracias, Señor, porque este Espíritu Santo es el mismo que levantó a Jesús de los muertos. Y si levantó a Jesús, ¿cómo no nos levantará a nosotros? Deseamos, Señor, esa santidad para este año, para este día, para esta semana. Te decimos, Señor, que te amamos y queremos caminar ese camino santo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ahorita vamos a pasar al